Muy buenos días desde la Ciudad de México. Les damos la bienvenida a todos nuestros seguidores del canal de las Empresas Verdes, a quienes agradecemos nos sigan en redes sociales, Facebook, LinkedIn, Twitter e Instagram, en donde nos pueden encontrar como las Empresas Verdes. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube, a marcar con una manita de me gusta y a compartir las entrevistas que hacemos cada semana con temas de desarrollo sustentable, temas de compromiso ambiental, y hoy traemos un tema extraordinario que tiene que ver con la propiedad intelectual. Todo esto que de pronto perdemos de vista a la hora de que emprendemos, a la hora de que innovamos y que estamos buscando generar impactos positivos al medio ambiente. Como lo mencionaba, estaremos hablando precisamente de propiedad intelectual en la innovación para un futuro verde. Para hablar del tema, tenemos como invitado el día de hoy a Octavio Espejo. Él es socio de la consultoría BC&B. Octavio, te damos la bienvenida al canal de las Empresas Verdes. Muchas gracias, Ismael. Muy contento de estar aquí y emocionado de platicar de este tema que me apasiona tanto. Pues nosotros estamos súper interesados porque coincidirás conmigo que muchas veces muchos emprendedores, muchos investigadores de pronto nos lanzamos al ruedo y perdemos de vista algo que es bien importante, que es la propiedad intelectual. En ese sentido, Octavio, platícanos qué importancia tiene precisamente en el emprendimiento, en la innovación, la propiedad intelectual. Sí, claro que sí. Pues bueno, tiene una importancia muy grande, particularmente, como dices, al momento de emprender, de empezar a desarrollar cualquier idea. Puede ser desde la perspectiva tecnológica de desarrollar una invención, o puede ser desde la perspectiva industrial de generar alguna marca sobre la cual se van a diferenciar algunos productos o servicios, o incluso desde la perspectiva del derecho autoral, ¿no? De hacer alguna obra. Es importante tener siempre en consideración que el desarrollo de la idea es eh, un desarrollo intelectual que es sujeto a propiedad, que es sujeto a ser protegible y que de igual suerte es sujeto a ser transgredido. Entonces, particularmente si nosotros tenemos la predisposición de buscar protección, podemos también ahorrarnos muchos dolores de cabeza en el futuro con posibles infractores o con posibles problemas que podamos tener al estar empatando lo que nosotros estamos desarrollando, emprendiendo, con lo que alguien más esté haciendo. No necesariamente por mala fe, sino porque también sucede, pues alguien más está tratando de desarrollar y de emprender, y pues los dos proyectos puedan ir paralelos, y en algún momento, si es sobre la misma materia, pues se tendrá que definir quién es el que pueda tener la titularidad del derecho. Entonces, prácticamente es algo muy importante desde el inicio del emprendimiento tener claro cuáles son las herramientas de protección con las cuales tenemos en el marco jurídico mexicano y mundial para poder entonces también establecer una estrategia de protección y no infracción a terceros. Claro, es bien importante lo que mencionas. Finalmente, tener acceso a un registro de propiedad intelectual en los contextos hacia donde vamos a caminar en temas de tecnologías de impacto ambiental positivo, ya no van a ser patentes nacionales, sino muy seguramente pueden llegar a ser patentes o invenciones o desarrollos innovativos de alcance mundial. Pero antes de llegar a eso, Octavio, déjame preguntarte esto. ¿Qué es la propiedad intelectual? ¿Una inversión o un costo? Bueno, particularmente la respuesta directa es que es una inversión. Es algo que tú estás invirtiendo a futuro. Únicamente si tú no la aprovechas bien, pudiera convertirse en un costo. Particularmente hay que tener muy claro cuáles son los objetivos del negocio, para dónde se está moviendo el emprendimiento, para identificar cómo poder capitalizar finalmente los derechos de propiedad intelectual, ya sea a través de una actividad positiva en el comercio, es decir,
Yo tengo una patente y voy a vender el producto y entonces puedo licenciar el producto y ahí puedo capitalizar mi derecho exclusivo, pero también en el otro sentido, de que yo ya hice una inversión y que voy a tener una protección para esa inversión de que no va a llegar un tercero y me va a sacar provecho, me pueda sacar del mercado porque yo no tuve una protección a mi propiedad intelectual. Entonces, particularmente, siempre yo recomiendo observarlo como una inversión que sí, que finalmente se saque provecho de lo del dinero que se está invirtiendo en esta protección. Pero bueno, pues si no se lleva bien, pues sí pudiera generar un costo en algunas empresas, ¿no? Ahora, Octavio, este es un proceso largo, es complejo. Cuéntanos un poquito de eso. Sí, pues claro que sí. Fíjate que suele ser un proceso que lleva tiempo. Te puedo decir que a nivel internacional, la protección vía patentes en México se obtiene de manera ágil. Somos de las jurisdicciones en las cuales se puede obtener protección de una invención particularmente o de un derecho marcario de manera rápida, pero es un proceso que lleva tiempo. Te digo que estamos entre un promedio de 3, 4 años entre la presentación de una solicitud, que es donde empezamos nosotros a pretender un derecho, y el otorgamiento de una patente. Para temas de marcas, a lo mejor pueda ir entre 6, 8 meses, es un poquito menos, pero hay oficinas internacionales que tardan mucho más. Entonces, en México somos ágiles, aunque sí a visión del emprendedor, del inventor, pues tú hablas de 3, 4 años y dices, no, ya, eso es mucho tiempo. Pero particularmente en el promedio estamos bien. Y bueno, esto también es importante, a lo mejor me tomo un par de segundos más en explicarlo, porque finalmente se hace una evaluación a fondo de los proyectos, de las invenciones. Esto conlleva un tiempo, es una evaluación a nivel global. Una patente debe de cumplir con los requisitos de novedad y actividad inventiva, aplicación industrial, y esto en términos globales, por lo que la oficina de patentes tiene que desarrollar un examen en el cual evalúe todo lo que existe en el mundo y se determine el cumplimiento de estos requisitos. Por eso es que también lleva un tiempo importante. Es bien importante eso que dices porque, y sobre todo cuando das el enfoque hacia tema industrial, porque me imagino que quienes prestan algún servicio y lo detentan como algo innovativo de este síntoma o sentido sustentable, quizás no es patentable solo por ser un servicio. ¿Estoy en lo correcto? Sí, las patentes pueden otorgarse para productos y pueden otorgarse para métodos, para sistemas. Como tal, para un servicio, la protección pues, pudiera ser vía marcaria, ¿no? De decir, oye, yo ofrezco estos servicios y los diferencio con mi marca, pero particularmente no hay un derecho de exclusividad sobre un servicio. Sobre el método de cómo desarrollar un proceso, sobre un artículo, un producto vendible, sí es posible tener esta protección vía patente. Octavio, ahora sí, pasemos a la parte de innovaciones verdes y su necesidad de ser patentados. La pregunta que ahí yo te haría es, ¿necesariamente lo tendríamos que ver así como, o ya existe esa categoría en la propiedad intelectual de propiedad para innovación sustentable o verde? ¿O sigue siendo una interacción entre, vamos a llamarlo, para las que no son consideradas verdes y lo que está surgiendo hoy precisamente con esa tendencia, tanto tecnologías como desarrollos de productos o materiales? Sí, fíjate que en tema de propiedad industrial, en el tema de patentes, toda la ola verde ha causado mucho revuelo y ha cambiado la industria. Particularmente las patentes se clasifican, hay una clasificación internacional de patentes por tecnología.
Como tal, hay algunas tecnologías que se acercan más a lo verde que otras, pero no hay una clasificación internacional que diga tecnología verde. Pero pues es inherente. Por ejemplo, dos de las clasificaciones muy relacionadas tienen que ver con la producción de energías alternativas o con el uso y consumo eficiente de energía. Son dos clasificaciones muy particulares que evidentemente son tecnología verde y que te puedo decir que han ido creciendo en los últimos años a ritmo constante el aumento de solicitudes de patente en estas dos clasificaciones. Entonces es algo que internacionalmente tiene mucho auge, particularmente, y bueno, hoy en tiempos de pandemia, a lo mejor los temas globales en el último año y medio han ido mucho hacia el sector salud, pero previo y aún hoy teniendo mucho en consideración toda la parte eh, relativa al cambio climático y a la problemática global relacionada, es algo que está muy en mente de los innovadores, muy en mente de las oficinas encargadas de otorgar derechos exclusivos de propiedad intelectual y finalmente de las interacciones que puede haber entre los desarrolladores de tecnología y las empresas y las personas que están buscando desarrollar hacia este tipo de tecnologías y dar el sustento y el apoyo para que una idea que se está gestando en algún lugar particular pueda ser beneficiosa para otros lados, ¿no? Y que se pueda desarrollar y aprovechar no únicamente local, sino para otros efectos. Claro, Octavio, tú mencionabas al principio de esta parte que, bueno, se ha causado un revuelo en cuanto al tema de la clasificación de las innovaciones verdes. ¿Hay algunos elementos particulares que sobresalgan con respecto, digamos, a lo que se venía patentando de manera tradicional, que nos puedas mencionar dos o tres aspectos relevantes? Sí, claro que sí. Fíjate que en particular te podría decir que la Organización Mundial para la Protección de la Propiedad Intelectual, la OMPI, es un organismo dependiente de las Naciones Unidas y que regula muchos de los tratados internacionales en la materia de propiedad intelectual. Eh, Particularmente tiene un programa que se llama WIPO Green, encargado de desarrollar y de coadyuvar para que las energías verdes puedan ser pues, protegibles, por un lado, pero también explotables, ¿no? Porque parte muy importante de la propiedad intelectual es que el fundamento es que se otorga una protección, pero para que toda la comunidad, y en este caso, en términos de tecnologías verdes, toda la civilización, todo el mundo, se pueda beneficiar, ¿no? Entonces, particularmente la OMPI, en sus proyectos de OMPI Green, tiene algunos aspectos, ¿no? Específicamente te puedo señalar que en el año 2020, incluso la relevancia en la OMPI ha sido tal que ese año todo el eje conceptual de los desarrollos hacia donde la OMPIA impulsó mucho de el desarrollo y la investigación en las diferentes jurisdicciones, en los diferentes lugares, fue precisamente el tema verde. Y ellos señalan al menos 4 o 5 factores principales que son el tema del agua, el tema de la energía, el tema del proceso de materiales, el tema de el transporte, también muy importante. Y esos son más o menos los ejes reactores en los cuales ha habido un particular crecimiento y ha habido un enfoque por parte no solamente de la OMPI, sino de todo el desarrollo tecnológico sobre los cuales ha versado el crecimiento. Claro. Octavio, dados estos cuatro o cinco ejes principales que tú mencionas que están, digamos, abarcando o cobijando este programa de la OMPI,
¿Hay alguna tendencia más hacia algún tipo de registros en donde esté cargando más, no sé si a la energía, más hacia la parte del agua? ¿Hay algo que nos puedas platicar hacia dónde está habiendo cada vez mayor demanda de patentes? Sí, particularmente energía y transporte. Yo creo que son los dos temas hacia donde se está desarrollando mucho y digamos que por señalar dos son los que más, digamos, los más populares, ¿no? En donde más crecimiento podemos observar de industrias queriendo patentar tanto productos como diferentes métodos, procesos. Procesos y materiales, básicamente, ¿no? Ujú, ujú. Ahora, Octavio, en México, ¿cómo estamos? Es importante mencionar que México tiene un registro de patentes anual muy bajo con respecto a lo que es el entorno global, pero también tiene un ímpetu muy fuerte de emprendimiento de unos años hacia acá. Entonces, me gustaría ver si hay una correlación, Octavio, en cuanto a la tendencia emprendedora y esta cultura de no perder de vista la importancia que tiene el patentar nuestras ideas, como lo mencionábamos al principio. Sí, justamente, creo que el mexicano se caracteriza por ser muy inventivo, por buscar la solución a las problemáticas y por encontrar nuevas formas de hacer las cosas, ¿no? Pero lo que también nos caracteriza es que no tenemos mucha cultura de la protección. Entonces no estamos muy confiados de alguna manera, divulgar el cómo estamos haciendo las cosas e ir a buscar una protección ya sea local o incluso internacional de las soluciones que estamos obteniendo. Es una de las cuestiones que pues es contraria a la visión en muchos otros lados. Particularmente hablaba así, la, aunque el INPI es una de las oficinas que más recibe solicitudes, digamos que top 15 de oficinas en el mundo, está en niveles de 20,000 solicitudes de patente. Y entonces la brecha con los líderes en este aspecto, que pudiéramos señalar en primer lugar China, Estados Unidos, la Oficina Europea de Patentes, la Oficina Coreana y la Oficina Japonesa, pues es que en China se presentan 1 millón de solicitudes anuales. Entonces, es abismal el digamos que el salto que tenemos que dar, ¿no? Entonces, particularmente en México se hacen esfuerzos. También en el año, digamos que el año de la pandemia, en el 2020, eh, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, el INPI, como parte de su esquema para impulsar desarrollos verdes, eh, incluyó en su premio anual de invenciones una categoría específica para industria verde, para solicitudes de patente que tienen que ver con todos estos temas de sustentabilidad. Incluso el proyecto ganador tiene que ver con una mezcla y proceso para elaborar un material plástico biodegradable, haciéndolo a través o a partir del jugo de nopal y de otras suculentas, que particularmente permiten tener un material que se degrada en semanas, pocos meses, eh, de manera natural, ¿no? Entonces, esto pues, puede eh, solucionar muchos temas en tema de plásticos, ¿no? En tener un material que tenga esta base y que nos haga los mismos, nos dé las mismas prestaciones que un plástico desechable, pero que sea con un impacto muchísimo menor al tema ecológico. Entonces, bueno, pues ese fue el proyecto ganador y a partir de ahí, pues bueno, también el INPI hace su granito de arena para impulsar este tipo de desarrollos. Y entonces, pues bueno, pues digamos que es un poco hacia dónde va. Hay otras oficinas de propiedad intelectual que hacen un poquito más. Hay oficinas que tienen programas en los cuales se acelera el trámite y estos trámites que hablábamos de 3, 4 años los pudieran disminuir sustancialmente en 50% del tiempo
para algunas tecnologías, específicamente incluyendo las tecnologías verdes, ¿no? Es algo que pues probablemente sea un, eh, pudiera ser un proyecto que el INPI pudiera tomar para futuro, porque realmente es una forma en la cual pues sí estás ayudando a que los desarrollos verdes pues lleguen a una posibilidad de comercialización más rápida. Octavio, ahora finalmente, ¿cuál es el ABC para acercarnos a buscar una patente? ¿Y cuál es la ventanilla? ¿Tendríamos que ir directamente al INPI o tendríamos que buscar un consultor externo? Platícanos un poquito de eso. Sí, claro que sí. Fíjate que el ABC, lo primero que para mí es importante que un inventor o un desarrollador tenga en mente para buscar protección es, ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo lo estoy haciendo y en qué me basé? Si yo me basé en literatura, yo me basé en algún otro proceso de alguien más, puede ser que ya sea algo conocido, que no tenga un tema de novedad. Entonces, particularmente el primer paso es hacer una búsqueda en lo que existe en el mundo para tener la solución técnica a la cual yo estoy llegando. Que pude haber yo llegado, digamos que por inspiración propia, pero con base en muchas otras bagajes y conocimiento de mi propia industria. Y entonces, con base en el resultado de esa búsqueda, ya se puede determinar qué tantas posibilidades de patentamiento se tiene. Pero algo muy importante también es qué tantas posibilidades de estar infringiendo yo un derecho de tercero también tengo. Porque si yo observo que alguien ya tiene patentado lo que yo estoy haciendo, si salgo al mercado, pues es posible que esté yo infringiendo a un tercero, ¿no? Entonces también tengo que tener cuidado de no infringir derechos de terceros. Entonces, esa primera parte. Después, si el análisis sale positivo, lo siguiente es una redacción de una solicitud de patente. Eh, Eso lleva a un proceso y tiene ciertas condiciones específicas, las cuales, pues sí, muchas veces es recomendable tener la asesoría de un experto, porque algo importante que es en el siguiente paso, que es ya la presentación de esa solicitud ante una oficina con base en la ley local, tratados internacionales, es que a nivel global, normalmente no es posible incorporar materia después de la presentación. Es decir, yo el día uno llego con mi proyecto, lo presento y todo lo que está ahí contenido me va a permitir hacer ciertas modificaciones. Pero si por omisión o porque no quise mucho divulgar mi know-how, ese documento no contiene elementos importantes, básicos para el desarrollo de mi invención, después no los puedo incluir. No me lo permiten las reglas específicas de propiedad industrial. Entonces, específicamente es importante tener esa ayuda y ese aporte de un técnico en esto, de una persona con conocimiento en esto, para que nos pueda ayudar desde el principio a definir la mejor estrategia para la protección. Posteriormente, pues ya empieza el proceso y bueno, ya hay muchos caminos para después buscar protección no solamente nacional, sino también internacional en otros lugares. Y bueno, pues ya es un camino que pues ya empieza y pues bueno, ya dependiendo de la tecnología y del impacto y del alcance que se pretenda, se van definiendo los diferentes caminos. Octavio, en México, ¿cómo va? Hay recepción importante de proyectos de innovación verde o apenas comenzamos a despertar ahí del marasmo. Mira, yo te diría, creo que sí lo hay, pero sí estamos todavía alejados de la punta de lanza global. O sea, sí creo que hay muchos lugares en los cuales todo este tipo de desarrollos tienen muchísima más apertura y tienen más proyectos en los cuales o formas de interactuar entre proyectos. Particularmente, y digo, para la audiencia es importante que pues no solamente nacionalmente podamos o podemos buscar ese apoyo y esos recursos. Hace rato platicábamos de los programas que tiene OMPI. OMPI tiene un programa de
que ayuda a los usuarios, es decir, a los desarrolladores de tecnología, a los que necesitan una tecnología para implementar, y a las grandes empresas, a los partners que ellos le llaman, a interactuar. Entonces, también es otra posibilidad, ¿no? O sea, con base en tu pregunta, yo creo que pudiéramos estar mejor en México, pero también creo que hay opciones internacionales en las cuales los mexicanos también podemos beneficiarnos para desarrollo de estos productos, ¿no? Y buscarle, por ejemplo, yo te puedo decir, en nuestro despacho acabamos de tener una resolución favorable en una obtención de una patente, de un trabajo que se hizo pro bono, en el cual no se cobró honorarios, pero que finalmente tenía esta categoría de ayuda social con tecnologías verdes en la región de Oaxaca, ¿no? Entonces también es cuestión de impulsar y de buscar y de encontrar los proyectos para también beneficiarse de los mismos y poder también tener esa carga social, ¿no? De beneficio social. Claro, finalmente ya para terminar, Octavio, cuéntanos cuál es la importancia entre tener un proyecto patentado y no tenerlo, es decir, cuál es la diferencia para el éxito y evidentemente para los ingresos, para hacer negocios, entre patentar y no patentar. Sí, claro, fíjate, es algo muy interesante, ¿no? O sea, porque muchas veces, y sobre todo en temas de desarrollo social, pues muchos de los actores dicen, bueno, pues es que yo no me quiero beneficiar tanto económicamente, sino yo lo que quiero es aportar mi granito de arena, ¿no? Al calentamiento global o al desarrollo social o lo que tú quieras, ¿no? Pero es importante también este punto de cómo capitalizar, o sea, porque sí es una diferencia abismal, porque tú puedes desarrollar algo y si no buscas protección, incluso un tercero puede buscar protección para eso y capitalizar por allá, ¿no? Para los fines que ellos quieran. Y finalmente el desarrollo, entre mejor puedas tú capitalizar tu desarrollo tecnológico, pues mejor puedes tú entrar en un círculo virtuoso de desarrollo de mayor tecnología. Entonces, pues sí, específicamente muchos de las, o sea, la diferencia entre patentar y no patentar en el tema del desarrollo económico que pueda tener el proyecto es abismal, particularmente, ¿no? Como lo vislumbrábamos hace un rato, pero específicamente la patente lo que te va a permitir es evitar que terceros comercialicen, usen, vendan, importen, pongan en venta el desarrollo, ¿no? Entonces, particularmente, pues tú vas a tener esa posibilidad. No es que el gobierno te dé permiso a ti únicamente de hacer A o B, sino lo que vas a tú a obtener es que un tercero no lo pueda hacer y eso lo puedes capitalizar. Y finalmente, pues es parte esencial del sistema de patentes y para lo cual podemos regresar a la pregunta de inversión o costo. Si la patente no se trabaja, pues pudieras tú considerarlo un costo. Si la patente se trabaja y produce, evidentemente es una inversión. Muy bien, Octavio, pues importantísimo el tema de patentar las innovaciones y más con esta tendencia hacia generar lo que se conocen como tecnologías verdes o soluciones de materiales verdes que tengan menores impactos. Viene un boom, sin duda viene un boom en ese tema y seguramente habrá oportunidad de platicar más sobre el tema. Octavio, te agradezco mucho tu espacio, tu tiempo. No sé si quieras agregar algo más. Pues muchas gracias, Ismael. Pues bueno, pues a la orden. También con la audiencia, si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, algo específico, algún proyecto en el cual quisieran también un poco de asesoría, pues quedo a la orden y bueno, pues con gusto les dejo mi correo electrónico vespejo, b de Vicente, espejo, b de bueno, c de casa, b de bueno.com.mx. Entonces, para lo que yo les pueda aportar, pues muy contento, como decía al principio, es un tema que me apasiona, no solamente la propiedad intelectual, sino específicamente también todo el desarrollo verde, ¿no? Creo que es una parte del compromiso que todos como seres humanos tenemos con nuestro planeta.
Así es, Octavio. Bueno, pues seguramente habrá más temas para que los conversemos más adelante. Este es el inicio de un tema que poco se toca, que poco sale ahí a la luz y la audiencia, sobre todo todos aquellos que están buscando, como decíamos, impulsar o desarrollar una innovación, pues es importante que lo tomen en cuenta. Muchas gracias, Ismael. Y bueno, ahí estamos a la orden para cualquier otro tema que pueda ir surgiendo. Perfecto, Octavio. Muchas gracias. Hasta pronto. Hasta luego.